Bien. Bueno, les damos la bienvenida a esta mesa plenaria que nos llena de orgullo y alegría, que se está realizando en el marco de la 26ª jornada de Centro 2 y de la presentación del último número de la revista Nudos en Psicoanálisis, que titulamos La invención de lo escrito. Convocamos para esta mesa plenaria a dos invitados. Estoy un poquito nerviosa, mucha emoción, a quienes presentaremos y daremos la palabra en breve, agradeciéndoles desde ya la disposición con la que aceptaron la invitación a compartir con nosotros sus trabajos y reflexiones en torno a la obra inmensa, en múltiples sentidos del término, de Abuelas y de Madre de Plaza de Mayo. Agradecemos a Patricia Jambra, fundadora y directora, a Alicia Pérego, coordinadora general del Centro 2, por abrirnos generosamente este espacio de renovar una vez más la confianza en las propuestas que van surgiendo al calor del trabajo que hacemos como equipo editorial de Nudos en Psicoanálisis. También queremos agradecer a Isabel Carraro y al equipo que está a cargo de la organización de esta intensa jornada institucional en la que se expone y reflexiona sobre la comprometida y seria labor que realizan los analistas del Centro 2. No queremos dejar de agradecer también a cada uno de los colegas que escribieron para este número de la revista y que han aportado su perspectiva singular en relación a la temática convocante. Les queremos contar que trabajando con el equipo editorial en la elección del eje temático de este número, ya va el 9, comenzamos a conversar sobre la revista en tanto dispositivo de escritura y del efecto que tiene escribir en cada una de nosotras y en los colegas que también publican. Advertimos que en ocasiones escribimos para poder pensar, en otros momentos para que emerja alguna novedad, también para poder volver sobre alguna cuestión o para enlazarlos a la escritura de otros. Si bien partimos de los efectos que tienen las subjetividades, la práctica de la escritura, rápidamente advertimos que siguiendo a Lacan, podíamos pasar de lo que habitualmente se formula como la práctica de la escritura a lo que entendemos en psicoanálisis como función de lo escrito, función que no requiere del lápiz y el papel, función que hace posible la invención, la creación, el producir algo que quede más allá de su autor y de sus propósitos. Función que hace a lo nodal de un psicoanálisis, que da la ocasión para que se haga lugar a la cosa del lenguaje, a lo posible de extraer de lo imposible del acontecimiento. En este sentido consideramos escritura y lectura como operaciones que se articulan en banda de movimientos. Estas reflexiones nos llevaron a preguntarnos dónde podíamos ubicar expresiones en lo colectivo de esta dimensión de lo escrito, así como lo estábamos pensando. Y allí, en una de nuestras reuniones, nos dijimos, sin ninguna duda y con emoción, que eran ellas, las abuelas y madres de Plaza de Mayo, que la nombraban con su hacer desde hace más de 40 años a esta dimensión de lo escrito. Luego esta idea fue creciendo hasta que nos pareció que no había mejor modo de consonar con la apuesta de estas variantes pioneras que hacer un lugar especial en Centro 2, con la presentación de esta mesa que titulamos Pañuelos que escriben historia. Lo escrito se constituye en lo que se ve. Hola. Lo escrito se constituye en lo que se ve. El acto creador conforma el corolario de eso nuevo que llega, imprevista, incalculadamente, inclaudicablemente, incalificablemente. Algo de todo ello nos lo enseñó Lacan a los analistas. Nuestros analizantes nos lo enseñan una y otra vez si nos ceñimos a la letra de la trama que va constituyendo su decir. Pero también son ellas las que nos lo han enseñado, las que nos lo han mostrado. Desde la apropiación, recreación, lectura en acto del circulen, emitido por el terror, pero que ellas, o el guante, dan vuelta, creando movimiento frente a la pretendida inervidad.
en ese acto inaugural que es ahora su creación, las rondas en la Plaza de Mayo. Y ellas circularon, no pararon de caminar, armaron camino, señalaron, sin saber, una orientación, sin detención, en círculos hechos de otra materia, sostenidas en el temblor de sus voces que, sin embargo, o mejor, gracias al cual, nunca se rebajó ni hacia la huida ni hacia la inmolación. Caminaban. Y la ardua tarea de años, ahora sí enmarcada en el tiempo, que con su hacer adivino, comienza su obra, su creación. Creadoras de hechos, de dichos constituyendo hechos, de hechos abriendo a otros dichos. Al son de su andar, lo innombrable comienza a poder ser bordeado. De sus manos, lo inmundo comienza un otro torbellinar. Voces que se hacen oír, armando mundo con sus palabra hechos. Índice de bolidad, Banco Nacional de Datos Genéticos, derecho a la identidad, apropiadores, restitución, memoria, verdad, justicia. Es su lectura del horror la que escribe esas viejas nuevas palabras. Tanto las creadas como las conocidas ya nunca serán las mismas. Y de allí nacen nietos, se escriben padres, madres, hijos, hijas, nietas, nietos. De sus entrañas, aún hoy, se crean, se escriben nuevas vidas. Se restituye una trama generacional que ya nunca será la misma tampoco. Otra historia, posibilidad de armar historia. La travesía de poder entonces decidir sobre los propios orígenes, por primera vez. Para todos y para cada quien. Otra vez, Ancor, de nombrar a Lacan, caminar. Hacer nuevas rondas, historia, pero también historia que se transmuta en un presente. Y por eso, porque con ellas muchos aprendimos otro modo de caminar, de circular en la comunidad, pero desde lo más singular también. Es que hoy quisimos, desde el Centro 2, la revista Nudos en Psicoanálisis, invitar a todos, a ustedes, a poner a circular la letra, a caminar este rato junto a ellas y junto a él. Bueno, ahora sí vamos a darle la palabra a nuestros invitados. En primer término nos va a hablar Alicia Loyudice, psicoanalista, directora del Centro de Atención por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. Buenas tardes a todos y todas, y en principio agradezco la iniciativa de incluir el tema de abuelas en esta jornada, por lo cual agradezco a las autoridades de la casa. Bueno, para mí es un gusto poder traer algo de lo que es Abuelas de Plaza de Mayo. Siempre es grato, digamos, poder transmitir algo. Entonces, en mi caso voy a tratar de transmitir un poco qué es Abuelas, más allá de lo que se conoce como nombre, y intentar transmitir nuestra práctica psicoanalítica. Yo al texto le puse Abuelas de Plaza de Mayo anudando lazos, porque lo que creo es que justamente por su incidencia en lo social, Abuelas produce eso. Entonces, igual quiero comenzar hablando de 3 hechos, al menos 3-4 hechos importantes de este año. Abuelas cumplió el 22 de octubre de este año 42 años de existencia. Por otro lado, este año son los 70 años que se decidiera la gratuidad de la universidad pública, con lo cual para mí es un hecho sin precedentes, hecho por el entonces presidente Perón en el año 49. Yo digo esto porque pertenezco a la universidad pública, soy profesora en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires desde la democracia. Bien, por otro lado hay 2 hechos importantes. Este año se cumplieron 40 años de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
que permitió a los familiares hacer denuncias a nivel internacional. O sea, lo que los jueces acá no tomaban con la visita de la comisión, se pudo probar, bueno, la gente se animó a testimoniar y pudo dar cuenta de lo que eran las desapariciones de las personas y la desaparición de niños. Un hecho curioso, la ESMA que está en funcionamiento, obviamente intentaron cerrarla para mostrarla a la comisión. Y los prisioneros desaparecidos fueron llevados al Tigre a una isla de la Curia que se llamaba El Silencio. Creo que es claro el mensaje que intentaron imponer. Y la otra cuestión es que este año se cumplen 30 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que se hizo en el año 1989, en noviembre, en donde por primera vez en la historia de la justicia universal se incluyó los artículos 7, 8 y 11 del derecho a la identidad a instancias de abuelas de Plaza de Mayo y son considerados en el mundo como los artículos argentinos. Entonces con esto estoy mostrando que, intentando transmitir la importancia que ha tenido durante tantos años la lucha de los organismos de derechos humanos y yo en mi caso me referí a Abuelas. Les comento que Abuelas surge como iniciativa de alrededor de 12 madres en su momento que tenían una doble tarea, ubicar a sus hijos, más allá también, ubicar a sus hijos que habían sido secuestrados de una manera clandestina y entonces empezó a surgir el significante desaparecido. Pero a su vez también ubicaban a otra generación, a los niños que habían sido secuestrados con los padres o aquellos que después pudieron ubicar que habían nacido en el cautiverio de las madres en centros, en campos de concentración y exterminio de la dictadura cívico-militar. Bien, estas 12 mujeres empezaban a buscar 2 generaciones. Obviamente se fueron sumando y por eso se armó lo que se conoce como Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces podemos situar algo que nos aporta el psicoanálisis. El psicoanálisis dice que se necesitan 3 generaciones para que una transmisión se cumpla. Y nosotros aquí encontramos que están las abuelas, los padres desaparecidos, madre y padre desaparecidos y los nietos y nietas que tratan de ubicar. A las fechas son 130 las nietas y nietos ubicados, alrededor de 500 son los casos denunciados. Denunciados quiere decir denunciados y documentados. No solamente es un número así al azar. Entonces, Abuelas ha tenido muchas iniciativas aparte de instalar el derecho a la identidad y en el gobierno democrático, con el primer gobierno del doctor Alfonsín, crean el Banco Nacional de Datos Genéticos en el año 1987, creo que es. Sí, en el año 87. En el año 92 se formaliza la CONADE, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que también fue creada a instancias de abuelas para que sea el Estado que también se comprometa en la búsqueda de los nietos. Y creo que al buscar 2 generaciones, lo que las abuelas lograron es anudar a esos nietos buscados a lo deseante familiar. Entonces, recordemos que para Lacan la constitución de la subjetividad tiene que hacerse con un deseo que no sea anónimo. Por lo tanto, implica inscribirlo en lo deseante familiar. Entonces, lo que hacen abuelas es anudar a esos nietos, a lo familiar, aún en la ausencia de los padres. Y yo hablé del Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Por qué? Porque Abuelas logra en el año 83 descubrir el índice de abuelidad, que es por una prueba de análisis genético. En general se habla de sangre, pero puede ser otro material genético. Se puede probar parentesco aún en ausencia de una generación. Descubrimiento único en el mundo que fue a instancias de Abuelas de Plaza de Mayo. Y en el Banco Nacional de Datos Genéticos primero funcionó en el Hospital Durán
y después pasó al de ciencia y tecnología porque están dadas las mejores condiciones para que las pruebas y la conservación del material genético se logren, sean eficaces. Entonces, como verán, Abuelas ha incidido en creación de nuevas ficciones jurídicas, avances científicos y también poder diferenciar, y eso yo siempre lo marco, que lograron desplazar los límites del discurso porque pudieron diferenciar adopción de apropiación. La apropiación, que es lo que se suele llamar el tráfico de bebés, que es inscribir como propio a un niño que no lo es, que no pasó por el sistema legal de adopción, se empieza a hablar de naturalización de la entrega. Entonces se habla de adopciones, pero hay que diferenciar. La adopción implica un acto jurídico, que una familia cede a otro para su crianza a otra familia. Cuando hay una entrega directa y que muchas veces es bajo mecanismos de dinero, eso es una apropiación. Entonces, para que ustedes ubiquen el accionar de Abuela, en las primeras restituciones no había figura legal para los padres desaparecidos. La figura legal para los desaparecidos por el delito de desaparición. O sea que cuando empiezan las primeras restituciones no había figura legal para los padres, y mucho menos para los niños, en donde los jueces lo asimilaban a adopciones. Le explico mi experiencia. Yo empecé en el año 1985 a atender a la primera nieta restituida por orden judicial y con las pruebas genéticas, que probaban parentesco con la familia que había hecho la denuncia a la justicia. Familia que tuvo que esperar la asunción del primer gobierno democrático para poder hacerse escuchar por la justicia, porque el peligro era que si alertaban a los apropiadores de que estaban buscando a esta niña, pudieran huir del país y perderse el rastro. Yo empecé entonces atendiéndola a partir de su restitución, que fue en diciembre del año 1984, y yo la empecé a atender en el año 85. Y cuando el juez me pide una entrevista, él me dice que para él era muy difícil decidir entre los pedidos de la abuela y de los padres. Yo le digo al juez de la Nación, que si esta niña había sido restituida era porque los padres estaban desaparecidos y las personas que la estaban criando en la impunidad eran apropiadores. Y entonces él, como vacilaba, como bueno, pero la criaron, y como se decía en esa época, las criaron con amor. Entonces yo me voy a servir de una expresión de un psicoanalista francés, Éric Laurent, que dice que este tipo de situación puede caer en el familiarismo delirante. Es decir, hacer pasar por familia a alguien que no lo es, y sobre todo porque al secuestrar a un niño, secuestrar a los padres, asesinar a los padres, el vínculo que crearon se basó justamente en eso, en el asesinato de los padres y en el ocultamiento del hecho delictivo. No sé si ustedes saben que el Código Penal contempla situaciones, no menciona la apropiación, salvo en los últimos juicios, pero hay toda una serie de delitos que están contemplados, que si me tienen paciencia se los voy a decir, que son delito de sustracción de menor, delito de supresión y suposición de estado civil, delito de falsificación ideológica de documento público, delito de retención y ocultamiento de un menor de 10 años y, cuando crece, delito de privación ilegal de la libertad. Esto no nombra la desaparición de un niño, pero la sugiere. Entonces el equipo jurídico, basándose en estos artículos del Código Penal, pudo empezar a reclamar lo que se llamó restitución de identidad, y la primera frase de abuela fue restitución a la vida. En ese momento, cuando los chicos eran chicos, pedían la convivencia con la familia de origen. Después fueron creciendo y cada uno toma su decisión. Yo me voy a referir a una cuestión clínica. Yo atiendo a una nieta que había sido apropiada por un militar de alta graduación. Y al ser ubicada y restituida a su familia de origen, cuando lo conoce, el militar le dice: no, conocélos porque yo sé bien cómo te crié.
ahí ya tenemos un punto. Apelan a la identificación. Las abuelas apelan a la adopción. Ya tenemos ahí una diferencia. Entonces decide conocer a su familia de origen y se asombra del parecido físico de ella, estas familias del noroeste de la República Argentina, de ella y de 3 de sus hijos. Ella ya tenía 3 hijos. Se había casado antes de la mayoría, porque así había tenido la mayoría, y además se asombra de otra cosa. Ella había sido secuestrada cuando tenía 3 meses de vida, su mamá tenía 16 años y su papá tenía 18 años. Y fueron asesinados. A ella se supone que estuvo en Campo de Mayo y se supone, por testimonio, que hubo monjas que actuaban con los militares para sacar de estos desaparecidos sus hijos y entregarlos a otra familia. Bueno, entonces cuando se conoce a la familia de origen, aparte del parecido, se entera que la familia, que por supuesto había hecho la denuncia, por eso abuela los puede ubicar, cada año para su cumpleaños preparaba una torta de cumpleaños y le agregaba año por año una velita a la espera del encuentro. Entonces ella en el espacio analítico me pregunta, ¿qué hago con todo esto? Entonces uno puede sacar algunas conclusiones. A mí por otro lado me sorprendió en su momento porque Estela Carlotto me la deriva, el centro no estaba en funcionamiento, yo la atendía en mi consultorio y me llamó la atención que alguien tan ligado al discurso militar quisiera hacer un tratamiento con alguien de abuela. Pero bueno, así empezó. Entonces uno podría ver que a esta niña se la había privado de sus padres por haber sido desaparecidos y asesinados, pero también se negó la búsqueda de la familia. Entonces ellos creyeron que esta familia los había criado con amor, como si no hubiera sucedido un delito de la magnitud que es esto. Entonces, yo voy mirando la hora. Bueno, recordemos que la práctica de la desaparición forzada de personas se instituye con el nazismo y el modo de funcionamiento, instalando campos de concentración y exterminio propio de la Alemania nazi. Los campos llegaron a ser alrededor de 600 en todo el país y recién con el gobierno de Néstor Kirchner y después con Cristina Kirchner se empezaron a recuperar esos centros y hoy en día son centros de memoria. Entre ellos muy importantes como la ex-ESMA, que en el 2004 se le entrega a los organismos, Abuelas tiene Casa por la Identidad, que es la ex-ESMA, y La Perla, Campo de Mayo, hasta por ahí no más, porque el actual gobierno quería convertir una parte en un campo de recreación, así que estamos luchando para que esto no se pierdan, aparte algo así como los edificios, que son los que muestran para qué se usaron los edificios. Ese es el trabajo del equipo argentino de antropología forense. Antes de seguir avanzando, me parece importante situar los equipos que trabajan en abuelas. Abuelas empezaron, estas 12 abuelas se fueron sumando, los familiares que fueron haciendo denuncias a partir de saber que existía abuelas, y empezaron a formarse el equipo de investigación, en donde recibían las denuncias. Muchas veces eran papelitos que les pasaban cuando daban la ronda de la plaza. Decían, yo tengo un vecino que nunca tuvo un hijo y de repente apareció. O mi vecino es policía o militar y resulta que tiene un hijo. Entonces, a partir de esos papelitos, en épocas que no existía la computación, y mucho menos para abuelas, entonces todo se hacía manual, y entonces ellas empezaron a armar carpetas con toda la información de los desaparecidos y de los niños nacidos y los que iban a nacer, que saben, en el cautiverio, que además esto se puede localizar por sobrevivientes de los campos. Entonces se armó el equipo de investigación, las abuelas que formaban la comisión directiva, equipo de investigación, como toda institución que se preste administración, porque Abuelas es una ONG que no tiene fondos propios y hace muchos años Naciones Unidas da un aporte especialmente para nuestro trabajo terapéutico, pero para otras áreas. El equipo de abogados
porque Abuela siempre hizo uso de las leyes y del Estado de Derecho. Nunca pasó y me dijo este chico es mío, sino que usó la legalidad para poder probar de quién era ese niño buscado y a qué familia pertenecía. El otro equipo es el de difusión y prensa, que hacen un trabajo muy importante a nivel social, porque son los que fueron responsables de Rock por la Identidad, Cine por la Identidad, Teatro por la Identidad, poesía, tango, danza, una cantidad de actividades. Y lo último es el concurso de Twitter por la Identidad. Entonces hay de fotografía, hay una cantidad de eventos importantísimos, el de cultura y educación, el equipo de presentación espontánea que se creó a partir que los jóvenes empezaron a acercarse dudando acerca de su identidad. Entonces los mismos jóvenes, en la edad de los nietos buscados, se acercan a la institución y entonces ahí se le hace una entrevista, se estudia la documentación, se pasa a la CONADE y la CONADE a la justicia. Y además al Banco Nacional de Datos Genéticos, donde ahí se puede ver si incluye o no incluye. Para que tengan una dimensión de abuelas, hay aproximadamente 20.000 muestras de sangre de jóvenes que dudaron acerca de su identidad y que lamentablemente excluyeron. De esos 20.000, 130. Y abuelas también tiene una cantidad, más de 20.000 denuncias que tienen que localizar a que de un joven o una joven puede haber 2 denuncias y otras puede haber 5, pero son cosas que hay que seguir investigando y convengamos que hubo muchos años que la justicia no investigaba. Entonces siempre se hizo sobre las espaldas de abuelas. Y también hay otro equipo, que yo siempre lo menciono, que es el equipo del Archivo Biográfico Familiar de Abuela, que hace un trabajo extraordinario, porque le toma entrevistas a todos los integrantes de cada núcleo familiares, compañeros de colegio, compañeros de militancia, en algunos casos compañeros de cautiverio, si los hay, para que el día que el nieto sea restituido tenga una historia de vida de sus padres. Es el único archivo en el mundo que habla de la historia de vida del afectado, en este caso del desaparecido o de la desaparecida. Y hacen un trabajo fantástico y entonces le permite, además de saber el vínculo sanguíneo, saber cuál fue la historia de vida de los padres. Esto fue a iniciativas de los mismos nietos y nietas que decían, por la sangre sabemos a qué familia pertenecemos. ¿Y quién nos cuenta la historia de nuestros padres? Entonces ahí es donde surgió la posibilidad de este archivo de abuelas biográfico, que la verdad es un trabajo fantástico. Por otro lado les cuento que Abuelas tiene filiales en Córdoba, Mar del Plata, Rosario y La Plata. En cada una de estas filiales en general estuvo a cargo de alguna abuela y replica los mismos equipos que hay acá en Buenos Aires. Bueno, yo coordino el área de las filiales y de acá de Buenos Aires. Bueno, avancemos un poquito más. Bueno, lo que podemos decir que lo acontecido en nuestro país produjo una catástrofe social que como genocidio afectó a toda la comunidad, convirtiéndose en trauma histórico. El término genocidio fue acuñado por Raphael Lemkin en el año 1944 para nombrar el aniquilamiento de los pueblos. Sirio es aniquilamiento y genos son grupos o clanes. En el año 1948 el término pasó a tener un estatuto legal con la aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que lo definió como un crimen contra el derecho de gente, sea cometido en tiempos de paz o de guerra. Es el ejercicio criminal de la soberanía estatal. Dicha convención incluye el traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro, como ocurrió con los niños desaparecidos, a partir de su secuestro y apropiación, es genocidio. Entonces, es recientemente que esta situación es reconocida en juicios por crímenes de lesa humanidad. En la Argentina, el Estado terrorista halló la desaparición forzada de personas su principal recurso de gestión.
e incluyó a niños quienes fueron secuestrados y apropiados, en la mayoría de los casos, por personas pertenecientes al poder militar. Los nietos y nietas buscados crecieron en la ignorancia del origen del vínculo con quienes lo criaron, como si nada hubiera sucedido, e iniciaron sus vidas en una situación de desamparo radical, ya que se los despojó de su familia, de su historia, de su cuerpo y de su nombre, dado que su situación está falsificada, así como su documentación, filiación e identidad. Su estatuto de ciudadano es paradójico, viviendo en estado de excepción que se sitúa dentro y fuera del orden público. Así, la convivencia con quienes lo apropiaron se ordena en una lógica concentracionaria, pues su estado de excepción se constituye como norma de vida. Sabemos que el vínculo que crearon con sus apropiadores funcionaron procesos de identificación, y no podemos negar sus marcas. Las inscripciones que efectuaron que aquellos que se adjudicaron impunemente las funciones materna y paterna, valiéndose de la indefensión del pequeño sujeto que necesitó de dichas funciones para vivir y no caer en el marasmo y la muerte. Con esta práctica del secuestro de niños con falsificación de identidad y filiación se consuma, según mi propuesta, otro modo del exterminio, ya que al inscribirlo como propios se inicia otro modo de filiación, que es la optimización racional del encierro, renegando en tanto mecánica perversa de lo acontecido. La apropiación de niños forma parte de una práctica segregativa en donde asistimos a nuevas y delirantes modalidades de la inscripción de la vida en el orden social, formas normativas de instituirlo vivo. En este camino de la segregación hay una pérdida del estatuto del ser hablante para caer en el estatuto de objeto de manipulación por parte del mercado, vulnerando la subjetividad privada y el orden público. El niño se convierte en objeto a consumir, pura mercancía, como cualquier objeto producido por la tecnología, expuesto a la vida desnuda, ya que aquel que reduce a la nada a su adversario es llevado a través del robo y la apropiación del niño a querer ocupar su lugar, golpeando a su enemigo en lo más íntimo, su hijo, e inscribiendo en la subjetividad esta modalidad de inclusión-exclusión. Bueno, las abuelas con su hacer han logrado la restitución de identidad de niños y jóvenes por vía judicial y con el apoyo de la verdad histórica. Pero la situación no puede pensarse solo desde la clínica del trauma. Con su pedido de restitución de identidad abren las vías para que cada uno de sus nietos, uno por uno, pueda interrogar las marcas subjetivas de lo vivido, poniendo en cuestión el supuesto amor recibido durante los años del secuestro. Con decisión han luchado contra el silencio sobre el asesinato y el robo, y al restablecer la verdad han logrado anularlo al deseo, generando un movimiento cultural, social y jurídico que trasciende lo nacional. Entonces, porque ya veo que se me acerca mi horario, voy a tratar de situar cómo podemos pensar algo que nos ha ayudado Lacan. Lacan en función y campo de la... ¿Cómo podemos pensar la apropiación? En función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis plantea que las denominaciones de parentesco tienen el alcance de instituir el orden simbólico, ya que anudan y trenzan a través de las generaciones el hilo de las estirpas, agregando que la confusión de las generaciones es lo que en la Biblia, como en todas las leyes tradicionales, es maldecido como la abominación del verbo y la desolación del pecador. Concluye diciendo, lo cito: sabemos efectivamente que estrago o devastación que llega hasta la disociación de la personalidad del sujeto puede ejercer una filiación falsificada cuando la coacción del medio se empeña en sostener la mentira. Lo dijo en el año 53, esto empezó a pasar en el año 76. El psicoanálisis vincula la familia a la lengua, todo junto, la lengua. En tanto que es lo que cada uno habla es cosa de familia, reservorio de lo significante, con lo que cada quien inscribe su deseo. La langue no nombra eso que nos vino de Ajuri y nos da vida, lengua viva que anima y se anima en cuerpos vivos y hace posible una transmisión. Y es primordialmente el lugar donde se aprende la lengua materna y da lugar al equívoco. La designamos, de acuerdo a Freud, como la otra escena,
que el lenguaje ocupa por su estructura elemental que se resume en la del parentesco. Entonces propongo que si la lengua crea el parentesco, al ser secuestrado y apropiado a la persona, se la despoja del contexto familiar donde se tiene que prender a las marcas circulares de la langue. Es ahí donde se abre el espacio concentracionario, dado que fueron obligados a tomar la langue de quienes ejercieron las funciones materna y paterna desde una particular perversión, con usurpación y banalización del amor, y se vieron sometidos al estrago que produce una filiación falsificada sostenida por una mentira acerca del origen, en donde obviamente se niega la práctica del secuestro y apropiación, que incluye una filiación basada en el asesinato de los padres, ocultamiento doble, ya que también se negó la búsqueda de la familia. Vamos a, por la hora que es, ya me apuro, y voy a plantear que ofrecemos un espacio analítico que es siempre el que cada uno desea tomar. Apostamos entonces a la memoria del inconsciente, entonces el sujeto tendrá la oportunidad de hacer el saber de su experiencia y acercarse a lo que fue inasimilable, fractura de discurso y de sentido. El deseo del analista, que promueve el trabajo psicoanalítico, se orienta hacia la construcción del síntoma en tanto creación, ya que porta memoria pulsional de lo vivido que resiste al discurso. Así el sujeto podrá ser síntoma en la historia, encarnarla, ya que a la historia se le agrega con el síntoma. Y para concluir voy a incluir un fragmento de un escrito de María Eugenia Zapallo Barragán, nieta restituida por el accionar de abuelas, con ocasión de celebrarse el juicio por su apropiación, que ella se incluyó como querellante, fue la primera nieta que se incluye como querellante, contra sus apropiadores y el militar que le entregó. En la presentación a la justicia, ella dice en un momento: la única huella que conservamos de aquella herencia y aquella historia fue nuestro cuerpo y nuestra sangre, que señaló, acusó en cada momento de nuestras vidas la fisura que existía en el discurso de los apropiadores. Cuando antes de hacer la sentencia da una conferencia a los medios nacionales e internacionales, es una carta larga, yo leo solo un fragmento, la cito a ella. Dice: en cuanto a términos padres del corazón, imagino que se hace referencia a una cierta relación filiatoria a partir de la fe. Pero entonces podemos preguntarnos, si una persona que robó un recién nacido, que le ocultó que fue robado, que tal vez secuestró o torturó a sus padres, que lo separó de ellas y de su familia, que le mintió siempre respecto de sus orígenes, que más frecuentemente de lo que uno quiere pensar, lo maltrató, humilló, engañó en forma cotidiana, que lo separó de su familia a conciencia. Si una persona que hizo todo esto o algo de todo esto puede saber y sentir que es el amor filial. Yo respondo que no, que el vínculo con este tipo de personas queda determinado por la crueldad y la perversión. Creo que de ninguna forma es correcto que se lo llame padre, puesto que padres fueron aquellos de los que nos separaron a la fuerza cuando nacimos o al ser muy pequeños. Nuestras madres y nuestros padres no nos abandonaron. Vivimos gracias a ellos que soportaron las más terribles condiciones durante su cautiverio ilegal. Solamente a la fuerza pudieron separarnos de ellos. Entonces concluyo. Hay historias que necesariamente tienen un nuevo comienzo. Este comienzo es promesa y es el único mensaje que el fin puede producir. El comienzo es una posibilidad y una decisión del hombre, y políticamente equivale a la libertad humana. Este comienzo está garantizado por cada nuevo alumbramiento. Si la verdad alumbra lo que perdura, como dice una de las nietas restituidas al recuperar los restos de su padre secuestrado y desaparecido, también posibilita un espacio, otro para la vida. Entonces nos proponemos dejarnos enseñar por nuestra experiencia y indicar no solo lo que el psicoanálisis nos aporta, sino que dicha experiencia nos abre a la interrogación psicoanalítica. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alicia. Ahora va a seguir charlando con nosotros Pablo Meligio, psicoanalista, escritor, autor del libro recientemente publicado en junio
en mayo de este año, El lado Lolita de la vida, que es un libro de entrevistas a Nora Cortiñas, que lleva adelante Pablo. Pablo, ha sido docente universitario, dicta cursos, también colabora con diversos medios gráficos, radiales, televisivos, y tiene una serie de novelas escritas. Su primera novela es La letra en la sombra, de 2008, y a partir de ahí hay una serie de otros títulos que seguramente pueden encontrar rápidamente si buscan el CV de Pablo. Así le doy la palabra y puede empezar a contarnos. Buenas tardes. Cortázar decía que el azar sabe hacer muy bien las cosas, y pensaba que, con Ale, que fue la que estableció el contacto para que esté acá hoy, nos conocimos hace muchos años, 15, 12, Parece que un poco más, pero recién recibidos. estamos restando algunas. Tuvimos la suerte de compartir un espacio que seguro para los dos sirvió para repensar algunas cuestiones que después, con los años, han hecho que estemos hoy aquí. Trabajamos con adolescentes privados de la libertad. Yo venía a trabajar en el Instituto Manuel Roca como psicólogo, y después compartimos en un centro que era suena feo, pero como de clasificación, se decía en un momento, y de derivación de los adolescentes que habían cometido algún delito. Otra de las cosas que resultan interesantemente azarosas es que, así como estas experiencias son fructíferas, también muestran la alienación de muchos sujetos, más en posición de objetos que de sujetos, que retroalimentan el sistema penal, motivo por el cual, al menos ya ahí hablo de mi subjetividad, hicieron que termine sintiendo que esos lugares no eran para mí. Después de 10 años de trabajar, me mandé un acti divino, porque hubo un pasaje de arte, después lo podemos discutir. Me nombran vicedirector del Belgrano, un instituto también de máxima seguridad. Me vi a un bar y me pongo a escribir lo que resulta después ser mi primera novela, que nombró Ale, Letra en la sombra, que es mi experiencia con los chicos presos, puntualmente con uno que cayó preso por robar libros. Así encontrábamos en el hall, que en esos tiempos era muy paradójico que mezclaban en una misma celda un adolescente, claramente me acuerdo de uno que había asesinado a un arquitecto, que salió en crónica, qué sé yo, en la misma celda con un ladrón de libros. Me tocó esa suerte de atender a este muchacho Mariano, y con los años, obviamente, ahí le dan el egreso de la institución, le dan la libertad, y cuando yo me mando ese acting de renunciar a la vicedirección del Belgrano, unos días después estoy comprando libros en primera junta y me lo encuentro este chico Mariano que seguía robando libros. Y dije, me lo mandó Dios o quien sea, o Borges, para que escriba mi primera novela que trata sobre estas cuestiones. El azar también, y qué bueno que es la escritura, ¿no? Porque yo, cuando venía para acá, me acordé que había venido al Centro 2. Y cuando cuento que fue hace más de 10 años, me decía que no estaba acá en el Centro 2. Y yo sé que estuve en el Centro 2. Pero el Centro 2, yo pensé que era acá. Así que qué bueno que por eso están los libros. Le cuento un poco, agradecer a todas y todos que estén acá, la invitación. Es la primera vez que voy a hablar del libro sin Norita, con lo cual me falta la pieza fundamental de este libro, que recién comentaba que es donde estoy más castrado, porque la literatura en sí es una permanente castración, es muy difícil escribir. Básicamente yo me he constituido más como novelista, pero toda la literatura, como les dije desde esta inicial, considero que como escritor y como psicoanalista me mueve un compromiso social,
Creo que en las novelas está un poco más solapado, a veces se entiende, a veces no, puede ser un juego para el otro. Freud decía que solamente los niños y los poetas modifican el mundo, ¿no? Me parece que en ese sentido, a veces una novela puede ser una forma de, no sé si de modificar tanto el mundo del otro, pero seguramente el propio. En el lado Norita de la vida, les cuento la previa del libro. Yo soy de Castelar, Norita es de Castelar. Me la cruzaba desde un supermercado hasta en una manifestación. Obviamente la venía siguiendo como a las madres y a las abuelas. Conocía la vida pública de Norita y publicó una novela que llaman Las voces de abajo, que es una novela cuyo protagonista principal es un chico con capacidades diferentes que está en una granja internado y empieza a escuchar enterrados en la granja donde está internado las voces de unos desaparecidos. A partir de esa escucha, obviamente lo toman por psicótico, lo medican, pero digamos el juego de la novela era mostrar que tanto discapacidad, locura y desaparecidos tenían como ese estatuto de lo que no hay que escuchar, de lo que tiene que mantenerse tapado, oculto, medicado. Esta novela tiene la suerte de que, bueno, tiene una reseña en página y qué sé yo, le sale la traducción, Norita se entera y le mando el libro. Entonces, esto del azar que les dije al principio, a lo mejor estilo Cortázar, después de cruzarla en muchos contextos y no animarme ni a saludarla, quizás por una cuestión de timidez, le llega mi libro, lo lee, esto hace 3 años, Norita cumplió 90, es una lectora increíble, hace una reseña escrita y me junté con ella a charlar acerca del libro. Imagínense, ahí se me empieza a armar la idea, yo la escuchaba, me hablaba del libro y dije, bueno, la verdad que no tiene tanta importancia una novela, que ella me hable de una novela mía. Por entonces también les cuento algo que vino de la mano fuerte para mí. ¿Se acuerdan que hace poco se quería, hará 3 años, modificar de la ley de salud mental una cláusula, un apartado, no me acuerdo bien, un segmento que iba a modificar muchos avances en lo que logramos en salud mental? Entonces, del Colegio de Psicólogos de Morón, desde donde yo pertenezco, como sabían que yo había establecido un contacto con Norita, me pidieron si vieron típico pose con el cartelito no a la modificación de la ley de salud mental. Fui, nos juntamos con Norita, posó, charlamos acerca de esto. Entonces ya dije, se me empezó a armar la escena, al menos mi fantasía, y mientras hablábamos de novela y hablábamos de la salud mental y del país y de Macri y de todas estas cuestiones, dije, me mando y le digo, bueno, podemos, ¿no te parece si podemos hacer un libro? Hasta entonces, solo de Norita había una biografía. Entonces ella me dijo, mira, tiene que ser un libro psicoanalítico. Bueno, mi esposo me llamó. Así que ayer decía, yo lo presentamos en la Facultad de Psicología y le dije, me empujaste a la pileta a la que yo quería nadar con 40 grados de calor, Norita. Así que el proceso fue así, medio azaroso, y yo fui un poco oportunista de esas posibilidades que me estaba dando la vida. Le propuse hacer el libro y arrancamos el año pasado, a principio ya hará más de 1 año. Encontrarse con Norita es una aventura. Si bien vivimos a 4 cuadras, se la pasa viajando. Se dice, ayer también se decía, que se dice que es, si se dice que Dios está en todas partes pero atiende en la capital, Norita atiende en todos lados y vive en Castelar, ¿no? Ella atiende, está en todos lados donde haya un hecho de injusticia. Ahora le voy a contar un poco algunos detalles que ustedes seguramente conocen, y los pormenores del libro me parece que es también lo que no van a encontrar googleando solamente. Establecimos un primer encuentro
Yo llevé un grabadorcito, así que en ese sentido, antes de llegar, ahí me estaban diciendo una lectora que está por acá, me decía, se notaba que yo estaba nervioso. Sí, yo estaba nervioso porque sinceramente no sabía con qué me iba a encontrar, ya pensando en un libro. Una cosa es sentarse a dialogar y otra cosa es establecer las bases, porque a futuro va a ser un libro, tampoco hay garantía, ¿no? Porque después tenía que buscar editorial y todo lo que no es tan sencillo, a pesar de que yo tenía otros libros ya publicados. Una editorial acorde a la ideología de madres, de abuelas, no cualquier editorial. Y después le voy a contar porque hay editoriales que se interesaron y yo dije que no, editoriales muy superpoderosas, pero que iba a quedar mezclado con un libro de Majul, por ejemplo, ¿no? O peor, de Feynman, ¿no? El malo, no del de Pacman. Digo que a mí me sirvió mucho a la hora del primer encuentro y a partir de ahí, sin lugar a dudas, ser psicoanalista. Eso, aunque el juego que hacemos siempre en las presentaciones, yo digo que ella fue mi paciente y ella dice que nunca fue un psicólogo, no piensa ahí que yo no fui su psicólogo, pero la escucha que tenemos los analistas, ¿no? Nos sentábamos en el living de su casa, yo tenía un cuaderno con preguntas que rápidamente quedó desintegrado por Norita, y que también es interesante, ¿no? Que no era como una entrevista semi-dirigida o dirigida, eso que nos enseñan más la psicología que el psicoanálisis, y fue un fluir interesante. Yo encendí el grabador, empecé como jugando el periodista, el psicoanalista, y después termina siendo un encuentro más, digo yo, humanitario, que lo van a ver en el libro, sin que haya dejado de ser analista en el sentido de la escucha, la repregunta, la contención, porque eso no te quita del lugar, todo lo contrario, ¿no? Freud, no se habla mucho del Freud humanista, ¿no? Se habla más de ese Freud de ensayo y error, padre del psicoanálisis, pero si ustedes leen El hombre de las ratas, todo, no lo que habitualmente se lee, los anexos, no sé si saben que él en un momento almuerza con el hombre de las ratas. Viene con hambre el hombre de las ratas y le da de comer. Eso tiene consecuencias igual en la clínica, porque un obsesivo que le da de comer después le instalan la falta porque tiene que pagar y todo eso, ¿no? Más honorarios de los acordados. Deuda. Pero bueno, se puede trabajar la deuda también. Después el hombre de las ratas está con un cuadro, viene con un cuadro muy de bajón, medio depresivo, y Freud le da un libro de Emile Zola, creo que se llama, no me acuerdo la traducción al español, pero es algo así como, no es el arte de vivir, pero algo en torno al el vivir seguro. Después lo pueden buscar. Me parece que el efecto de la escucha, el efecto de la palabra, la posición de un analista puede ser en cualquier contexto, ¿sí? En que yo iba a poner, hay 10 capítulos, mejor dicho, 10 encuentros, yo le iba a poner sesiones y ella no me dejó, por esta misma lucha que teníamos de quién. Sí. Pero van a ver, si tienen ganas de leerlo, que tienen esa impronta de lo que sucede cuando uno está con un paciente. De hecho, tengo imágenes de Norita apoyada contra el sillón. Imagínense que hay una etapa donde yo le pregunto por su infancia y tiene que volver 80 y pico de años atrás. Y ella inclinaba la cabeza hacia atrás, cerraba los ojos y traía un recuerdo de su infancia. Y un día me dice, a veces estoy lavando los platos y me acuerdo de algunas cuestiones de las que vos me preguntaste. Quiere decir que a veces hasta la palabra queda, ¿no? La pregunta queda resonando, y ese efecto de apertura y de habilitación de la escucha y de interés por el otro va creando un sistema de subjetividad purificante, de ampliación de una subjetividad. Obviamente estamos ante una mujer que es más joven que cualquiera de nosotros en su espíritu. Imagínense esto también en un viejo, ¿no? En un anciano.
Norita no tiene esa posición, pero sí tiene la historia de un anciano, si bien su posición no lo es. Y es recontra interesante ese esfuerzo por recordar, la importancia. Y recién cuando yo jugaba con este concepto de que yo quería que había estado en este edificio, pero fue en otro, el Centro 2, digo la importancia de lo escrito porque después que terminé los 10 encuentros y los desgrabé, me senté con ella a limpiar el texto, ¿no? El texto es puro, no tiene ningún agregado, tiene las correcciones típicas del obsesivo que soy como escritor, pero Norita pedía que algunas cosas no estén, porque en el espacio de la confianza me contaba cosas muy íntimas que no hacían al valor del libro, que no tenían importancia. O pavadas que hablamos de nosotros, del barrio, churreríos. Entre encuentros, imaginen si escuchar a alguien, por momentos llorábamos los dos, hay recuerdos muy dramáticos, por ejemplo la primera Navidad de Norita sin su hijo Gustavo desaparecido, justo aparecen los cuerpos de las monjas en San Bernardo, San Clemente, por la zona de la costa. Entonces ya empieza a haber una dimensión internacional, 77, finales del 77, y circula que van a liberar presos políticos. Entonces Norita, miren la crueldad, ¿no? Por esto que escuchaba que decía Alicia, que yo ahora también les traje una cita de Freud. Miren la crueldad. Ella cree, porque le hacen creer, que van a liberar presos políticos, entre ellos su hijo, y va a Castelar, le compra calzoncillito, le compra el pantalón. Supone que va a ir del campo de detención y tortura o donde estuviese todo sucio, y se queda mirando la puerta de ingreso desde la noche hasta la mañana siguiente. Cuando ella me cuenta eso, bueno, obviamente nos movilizamos los dos, es como inmanejable, ¿no? Por lo que moviliza esa crueldad. En la neurosis eso genera angustia sí o sí, no hay posibilidad de no angustiarse. O se tenían que mudar años después y Norita compra una casa por Castelar hasta que no encuentra con una puerta similar, miren lo que es la cierta locura, ¿no? Que yo le decía a Norita también, porque no era la misma casa, pero tienes una puerta similar por si el hijo estaba perdido, ¿no? La puerta es un significante que aparece nuevamente, que yo un poco lo trabajo en el libro, ¿no? La puerta, ¿no? La puerta de donde se fue, la puerta donde aún 43 años después se sigue esperando ese hijo, ¿no? Pero tiene inscripción. Entre los encuentros voy trabajando estas cosas, por ejemplo, el duelo, ¿no? Que es un tema muy difícil, ¿no? Porque si bien el duelo ante la enfermedad de un familiar o la muerte de un ser querido, ustedes esto lo pueden ver fácilmente en el duelo y melancolía, la sombra del objeto cayendo sobre el yo, pero despacito, se habla de un año. Hay un libro muy interesante de Didion, que es una psicoanalista, es una escritora norteamericana, tiene un libro llamado El año del pensamiento mágico, el año del pensamiento mágico, ¿no? Como que ese duelo, ella transita el duelo por la muerte del marido y va contando que hoy, hace un año, estábamos tomando un café, ¿no? Mañana podemos decir lo mismo, pero cuando ya pasa el año, uno ya no puede anclarse en la presencia, empieza a transitarse la ausencia, el primer día, ¿no? Sin el otro, que el año pasado ya no estaba. El duelo en las madres, puntualmente después trabajo en Norita, ¿no? Que la tomo como metáfora de las madres, tiene una dimensión diferente. Esto es discutible en psicoanálisis. Yo en cada jornada o congreso con amigos y colegas discutimos si hay duelo o no hay duelo, ¿sí? Si el duelo es el encuentro con lo muerto, con el objeto, con la cosa. ¿Qué pasa en el caso de un desaparecido? Cuando en algún momento se reconocieron los vuelos de la muerte, ¿se acuerdan que hay madres que van al Río de la Plata y arrojan flores?
como acto simbólico, porque puntualmente es algo que se diga, bueno, por eso Norita y las madres insisten y las abuelas que se abran los archivos, que se sepan, ¿no?, puntualmente qué pasó con cada uno y cada una de ellos. Entonces el tema del duelo yo ahí lo trabajo. No van a encontrar un saber, ¿no?, una certeza, obviamente, en torno al duelo, pero creo, al menos de mi lectura, que no hay duelo, ni siquiera hay un inicio del duelo, porque el inicio del duelo, uno podría pensar, cuando se enferma un familiar, uno empieza el duelo. Acá salió a trabajar, en el caso del hijo de Norita, y no lo vio nunca más. Entonces, donde hay duelo, se acepta, ¿sí? Se habla de muerto cuando no hay cuerpo, y aceptar la muerte también es darle un estatuto, y de esto que decía, ¿no?, la desaparición, ¿no?, cobra una dimensión a partir de madres y abuelas que instala un concepto único en el mundo. Entonces decir que hay duelo y que hay muerte es borrar el concepto de desaparición. ¿Muy bien? Sí, estamos bien. Cada capítulo en conversación con Norita llevaba también, imagínense si la escucha, ¿no? Si esto pasa con los pacientes, que hay pacientes que a uno lo deja movilizado, se queda pensando, a veces angustiado, toca puntos, como llaman puntos ciegos, ¿no?, algo de uno que a lo mejor tiene que trabajar en su propio análisis. Todo lo que yo escuchaba ahí, después lo tenía que volver a escuchar para desgravarlo. Entonces va como haciendo todo un trabajo de reelaboración de lo escuchado, que después se va sanando, al menos para mí, con la escritura, ¿no? Yo tengo un libro llamado El arte nos puede salvar, porque creo que en más de una ocasión, bueno, lo trabaja mucho Lacan con Joyce, ¿no? Y de hecho, cuando, no sé si alguna vez escucharon eso, pero Joyce quiere llevar a su hija a que Jung le en la tienda, y más o menos la frase de Jung es: usted quiere que su hija nade, no, su hija va a ahogarse donde usted está nadando, ¿no?, una cosa así, es decir, claro, la hija no tenía esa tela que Joyce pudo, ¿no?, como lo que trabajamos con el síntoma, ¿no?, algo que termine como anudando los tres registros, ¿no? Evidentemente la hija de Joyce quedó más del lado de la locura, y Joyce pudo armar algo con la escritura. De alguna manera, en la neurosis también la escritura o el arte, el que nos dedicamos a lo artístico, sabemos que va como abrochando algunos sentidos. De hecho, mi analista, en un momento bastante simpático, me dijo: vos le seguís dando vuelta con este libro al vínculo con tu madre, me dice. Y es posible, ¿no? Porque yo en una presentación dije, bueno, de alguna manera el libro tiene como dos dimensiones. Una madre con minúscula, en el sentido de la madre que todos tuvimos. Norita, hasta que desaparece Gustavo, era una madre como la mayoría, la de entonces, víctima del patriarcado, con un marido celoso. Es re interesante ver cómo esta mujer, a partir de este acto siniestro, hace un giro, ¿sí?, de 180 grados, y pasa a ser una madre con minúscula a una madre con mayúscula, más universal, que termina en la búsqueda de su propio hijo, como la búsqueda de los 30.000 desaparecidos, y con los años con otras búsquedas. Van a ver que no solamente Norita, otras madres y abuelas están, como se suele decir, muchas veces donde tienen que estar, ¿no? Por eso yo al libro le puse el lado Norita de la vida, que es un término simpático, porque es un lado de la vida que uno puede revisar, ¿no? Y mientras yo iba desgrabando y escribiendo, como dice Lacan, ¿no?, me iba pensando también como sujeto atravesado por una historia, iba pensando mi propia... Yo era bastante chico, pero tengo algunos registros de la época de la dictadura. Pero evidentemente, si escribo 2 libros en torno a la dictadura, es porque hay algo ahí que yo como sujeto necesito pensar. En ese sentido, escribo bien
lo lacaniano para pensarle. Pero meterse con una madre en Plaza de Mayo y meterse en profundidad debajo del pañuelo blanco y estar en su intimidad y ver cómo es su vida y escucharla, y hoy tener un vínculo de amistad, ir a comer, qué sé yo, ir por Castelar o visitarnos, va siendo también algo que Norita me dice cuando empezamos el libro, habla de la crueldad, que ahora yo voy a cerrar una cita de Freud, habla de la crueldad, pero también habla de que no pudieron con todo. Sigue habiendo familia, sigue habiendo amor, sigue habiendo encuentros, abrazos, los jueves. En el libro también trabajo que el Día de las Madres no es el tercer domingo de octubre, sino los jueves. Norita siempre se vayan a la plaza, y yo es una invitación que les hago. Yo alguna vez he ido, no voy todos los jueves, pero si tiene la experiencia, un jueves 3:30 de la tarde ir a la plaza, Norita dice que es mágica, y es mágica. La vuelta, sí, pronunciando los significantes de los desaparecidos, la vuelta como recreando esa primera vuelta como modo de burlar al estado de sitio. Sí, las madres en ese sentido también tuvieron esa locura que dice Galeano acá ¿cómo se llama esto? El panfletito dice: en Argentina, las locas de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La neurosis ahí era amnesia obligatoria, la neurosis era no salir, miedo. Entonces, si bien las locas de la plaza tiene es un significante con doble lectura, una es inicialmente los militares y los opositores a las madres las llamaban las locas para desestimar sus acciones. Finalmente creo que cierta locura era necesaria para romper con esa dimensión de lo no permitido, lo tapado. El miedo, ¿sí? Aunque tenían miedo, era madre, ¿no? Desde lo visceral, ¿no? Salir a luchar y a no bajar los brazos y a tratar de encontrar, y a partir de ahí poder inscribir algo diferente al concepto de desaparecido. ¿Estamos? ¿Cómo ven? Tengo más tiempo de hablar. Muy bien. 7 para hacer. 7 minutos. Mirá que te cumpla. La importancia de un libro, a diferencia de la palabra que quizás no queda inscrita, es la posibilidad de un legado, ¿no? Los libros, no es casual que en época de la dictadura, en un momento una decisión fue quemar libros. Los libros dejan establecido cuestiones que se sostienen con el tiempo. Norita dice, ayer en la Facultad de Psicología estaba lleno de jóvenes, y ella decía, bueno, un libro es un legado, tiene que haber un libro por cada madre. Están empezando a salir, ahora salió el de Aida, está el de Laura Bonaparte, el editorial donde publiqué, Marea, va rastreando las distintas madres e intentando que quede la señal de lo escrito como historia urgente y como memoria permanente. El tema que me parece que es importante para debatir es la cuestión en torno seguramente al lugar del psicoanálisis en la época de la dictadura, que un poco ahí también lo pienso en el libro. Norita decía que algunos psicoanalistas y psicólogos intentaron entrar en madres de manera muy tibia, otros y otras entraron y no estuvieron a la altura de lo que en el momento pretendía, pero que sí muchos terminaron siendo, y muchas amigos, decía. Me parecía re interesante esto, cómo de vuelta ella, que es lo que hace en el libro y en las presentaciones, de tratar de destrabar ese concepto de que no necesitaron psicoanalista, que ya no fue mi paciente. Creo que las madres se salvan, y hay otro tema que yo ya empecé como a escribir para publicar algo, es las madres se salvan donde los padres, muchos,
murieron. Las madres se salvan por la unión entre ellas y por lo que el patriarcado termina siendo para el hombre, ¿no? Como hombre, como macho, ¿no? El hombre que no llora, el hombre que no manifiesta lo que le duele. Las madres lloraban, gritaban, peleaban con los policías, peleaban con los militares. Los hombres estaban, muchos papás estaban periféricos cuidando a sus mujeres o trabajando, pero no se juntaban casi entre ellos, ¿sí? Hubo más enfermedades, ¿sí? Que podemos pensar lo psicosomático y lo que quieran, muchas enfermedades muy prontas a 70 y pico y 80 y pico, está todo documentado, muchas enfermedades más de hombres, de padres, que de madres. Hubo también suicidios de madres, están documentados también, pero por sobre todo creo que las madres terminan siendo lo que son por la unificación entre ellas. Una última cuestión y le leo la cita de Freud. El último capítulo me parece que abrocha el libro, se llama Cómo transformar el dolor en lucha, y me parece que eso también es para los que sean psicoanalistas pensar la cuestión del sintón, pensar un concepto que está bastante trillado ahora, que hay que revisarlo un poco más, que es el de resiliencia, ¿no? Pensar en definitiva que por encima de esto que tiene que ver con lo que transmiten las madres es que aquellas que se salvaron y que, de hecho, es increíble porque Lolita cumple 90, las madres que quedan, que son poquitas, están todas alrededor de los 90 años, y Lolita decía ayer, no quiero morirme, pero como ese deseo vital de no muerte hasta que no se sepa, ¿no? Toda la verdad, ¿no? Como una lucha contra la biología de muchas madres. Por eso parece que ese motor termina siendo el de la longevidad, ¿no? No quedarse. Creo que los viejos empiezan a morir cuando se quedan alienados, sin palabras, encerrados. Estas viejas, como simpáticamente se le dice, parecen jóvenes, o al menos tienen ese motor que es el deseo, que sabemos bien que los constituye, y cuando no hay deseo hay muerte. Entonces ellas sí pudieron transformar el dolor en lucha. Me parece que eso es una piedra fundamental que transmiten estas mujeres inmensas. Ayer cuando la iba a buscar para ir a la Facultad de Psicología, me dice, hoy me levanté excitada, me dice. ¿De qué me va a salir? Pues ya se joda que es mi novia, que es mi amante. Me dice, me buscaste una más joven. Le digo, no, pero está bien, no importa la edad, ahorita. Y dice, hoy estoy excitada, me dice, me levanté con una chispita de luz por todo lo que todavía hay que seguir haciendo. Freud, en el Malestar en la Cultura, dice, para entender un poco por qué hay que seguir escribiendo, encontrándonos, pensando, digo, esta invitación que nos hicieron es maravillosa. El pretexto puede ser un escrito, un libro, pero es para instalar algo que no Borges decía, está también en las películas mexicanas, que la verdadera muerte es el olvido, ¿no? Entonces creo que todo esto que estamos haciendo es para que no aparezca esa verdadera muerte. Freud dice en el Malestar en la Cultura, el ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación funcional una buena cuota de agresividad. En consecuencia, el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo. Homo homini lupus, ¿no? Hombre, ¿no? El lobo del hombre. Bueno, saben lo que la mayoría de estas cosas están en Freud, ya hablaba del hombre, ¿no? Bueno, empieza la guerra también, ¿no? Pero la tortura, ¿no? El crimen
es la tortura, la desaparición, la apropiación. Nosotros acá tenemos, acá nomás en la esquina de la historia, la peor atrocidad, y hay que seguir pensándola. Gracias. Bueno, le vamos a hacer caso si pidió Norita que habláramos de la crueldad, pero también de la lucha y el hacer, le vamos a hacer caso. Para abrir este encuentro se habló del acto creador como corolario de lo nuevo que llega. Se habló de voces sostenidas en su temblor, ni acallamiento ni inmolación, voces y haceres que se hicieron y se hacen oír, concibiendo en su andar aquel acto creador. Y así, nuevas voces se fueron sumando, el clamor de un pueblo que decidió su no al horror, voces que como alondras que vienen a sus vuelos, se hicieron canción. Así, Paula Altairac, la hacedora de todos nuestros diseños en la revista, creó un video acercándonos la bella voz de una cantautora argentina, Georgina Hassan, puesta en uno de sus temas, Alta Mar. Lo nombrabas lo del río, ¿no? No será, son las aguas, dar vuelta a otras aguas, ¿no? Aquellas de los ríos donde se arrojaban cuerpos. Con ellas, con el video de nuestra Paulita, así le decimos, y la voz y la poesía de Georgina Hassan, quisimos cerrar nuestro homenaje de hoy a tanta lucha, a tanto trabajo, a tanto amor. Todos los caminos repartidos del sal
Bueno, de esta manera estamos cerrando el encuentro de hoy. Les queremos comentar que Pablo nos pudo acercar algunos de los libros de los que estábamos charlando, los tenemos por acá, así que cuando terminamos, si alguien quiere acercarse para poder llevarse alguno, bueno, aquí estamos. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros.